Buenas noches a todos. Maya Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al seminario online Administración de Subcontratos y Contratos NEC 3. Hoy también contaremos con la participación de la ingeniera María Luisa Cáceres y de la doctora Paula Maldonado Hernández. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro seminario. No olviden mantener los micrófonos apagados para que no se genere algún tipo de distracción. Sin embargo, si desean, pueden activar sus cámaras y para hacer una pregunta a nuestros docentes pueden realizarla levantando la mano en la parte de reacciones ubicada en la parte inferior de la pantalla o dejando sus consultas en el chat. Sin más preámbulo, le concedo la palabra a nuestra especialista. Gracias a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, señorita ingeniera. Doctora, buenas noches. A ver, vamos a empezar. Aquí está. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver? Sí, se ve completo, doctora. Sí, correcto. Perfecto, gracias. Bien, el día de hoy vamos a hablar principalmente de los aspectos que tienen que ver relacionados con la gestión de reclamaciones en los contratos NEC 3 y en específico en la opción F, ¿correcto? Antes de iniciar quería comentarles, les he dejado una lectura que tiene que ver con las cláusulas back to back, es una lectura bastante interesante. Además, les he dejado también el día de hoy, que va a ser objeto también de conversación y análisis, un modelo de sumisión formal para que puedan ustedes darse cuenta de cómo son cómo se plantean en cuanto a estructura las sumisiones formales. Y bueno, cualquier consulta, por favor, siéntanse en confianza de poder compartirnosla para poder absolverla, ¿sí? Doctora, Listo. le hemos subido al campus. Perfecto, qué bueno. Qué bueno, y bueno, si queda tiempo ya también lo podemos compartir y discutir para que sepan más o menos cómo está planteada una sumisión formal y qué estructura nosotros recomendamos. Listo. Entonces vamos a ver con la gestión de reclamos. ¿Alguien me puede decir qué entendimiento tiene de qué es un reclamo? ¿Quién quiere participar? Hoy ya vamos a hacer más dinámica la clase. Por ahí, Walter. A ver. Adelante, Walter. Doctora, ¿qué tal? Buen día. Sí. ¿Qué A ver. entendimiento tienes, Walter, de qué es un reclamo? En los contratos NEC 3, opción F. Bueno, no estoy tan familiarizado con eso, pero entiendo por relación con la obra pública que debe ser algún tema con el cual el contratista no está de acuerdo y exige digamos, reconocimiento. Es correcto, sí, es verdad. En la clase anterior, María Luisa comentó sobre qué herramienta contractual se tiene en los contratos NEC 3 para efectos de trasladar y plantear una reclamación ante el contratante, ¿correcto? Tenemos las alertas tempranas y después tenemos los eventos compensables. Para hacer una recapitulación, los eventos compensables tienen 19 causales. Los eventos compensables sin duda pueden presentarse, algunas causales pueden plantearse de manera individual, otras por la naturaleza de la causal y por cómo están planteadas, como por ejemplo la causal 19, ¿no? Se utiliza o se acude solamente esa causal y no se puede adicionar otras. Y de igual manera la causal 18 de los eventos compensables que refiere a los incumplimientos por parte del contratante. Entonces, en efecto, un reclamo son aquellos cambios que luego de un adecuado análisis por parte del contratista ha determinado que por derecho y conforme a lo establecido en el contrato le corresponde. ¿Cómo se determinan los reclamos? La determinación de si se presentará el reclamo comienza principalmente con el análisis y evaluación de las razones por las cuales se rechazó la solicitud de reconocimiento por parte del contratante. ¿Y cómo se gestiona? Que es lo más importante y es motivo de la clase del día de hoy. Si bien es cierto, para plantear una reclamación, yo he tenido que, en primera instancia, ¿no?, agotar dicho reconocimiento, dicha solicitud de reconocimiento ante el contratante, y habiéndose rechazado por parte de este, he decidido, después de hacer un adecuado análisis y una evaluación, que hay justificación oportuna, hay justificación contractual para las cuales puede ser válidamente reconocido,
lo lleva a una instancia superior, de acuerdo a la cláusula de solución de controversias que está planteado en el contrato, que más adelante también lo vamos a analizar. Entonces, para gestionar adecuadamente una reclamación, es importantísimo que todos los líderes de las áreas que involucra el reclamo puedan aportar en la estrategia y en el enfoque de la reclamación. Siguiente. Y bien, como parte de la estructura del curso del día de hoy, de la sesión de hoy, tenemos el análisis de la cláusula de solución de controversias de que está planteada en el NEC 3 y en específico en la opción F, ¿no? Que es los contratos actuales que se tienen suscritos también con la reconstrucción con cambios. Entonces, la cláusula de solución de controversias está planteada en las condiciones generales, pero están modificadas y adecuadas en las condiciones Z. Recordemos que las condiciones Z son las que prevalecen sobre las demás condiciones generales y las condiciones secundarias que establece el contrato NEC. ¿Y qué es lo que establece la cláusula de solución de controversias? Vamos a hacer una lectura principalmente a los aspectos más relevantes de esta cláusula. Indica: las partes se comprometen a establecer un Dispute Adjudication Board conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional relativo a los Dispute Boards. El DAB, que es el Dispute Adjudication Board, se compone de 3 miembros nombrados en el presente contrato o nombrados de acuerdo al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, como máximo dentro de 4 semanas de la fecha de inicio, pudiendo extenderse por acuerdo de las partes. En la práctica, este periodo de 4 semanas por lo general es superado, ¿no? Porque deviene primero la búsqueda de integrantes importantes que puedan conformar tu DAP. De hecho, búsquedas de profesionales que tengan reconocido prestigio en el sector construcción, que conozcan además de este tipo de contratos estándar internacionales, que además conozcan de esta metodología de solución de controversias que no es muy común, ¿no? Y tampoco tiene que, o sea, no es que sea igual al arbitraje, sino que tiene una metodología y una práctica en especial, ¿no? Entonces, como comentario, es que este plazo establecido, por lo general suele superarse, ¿no? Y por lo general, además, los integrantes, los miembros que conforman el DAP, por lo general, y una sana práctica, es que puedan ser elegidos de común acuerdo los 3 miembros. Bien, ¿qué más plantea esta cláusula de solución de controversias? Indica: todas las controversias derivadas del presente contrato o relacionadas con él son sometidas en primer lugar y como requisito o condición de arbitrabilidad al DAP conforme al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional Dispute Board. Para cualquier controversia, el DAP emite una decisión vinculante para las partes de conformidad con el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. La decisión del DAP es vinculante para las partes, por lo que hasta que en vía arbitral pueda ser revisada, debe ejecutarse como si se tratase de una obligación contractual entre las partes. La decisión del DAP es definitiva y vinculante si ninguna de las partes le notifica en el plazo establecido del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional que no está de acuerdo con la decisión de controversia efectuada por el DAP y se reserva su derecho de someter la controversia a arbitraje. Acá me detengo para analizar 2 aspectos importantes de este segundo párrafo. Las decisiones del DAP, el DAP, como hemos visto incluso en la clase inicial, hay 2 tipos de Dispute Adjudication Board. El ad hoc, ¿no? El que surge de una controversia en específico y se constituye y se conforma solamente para atender esa controversia. Y la otra, que es la que plantea esta cláusula de solución de controversias, que es el DAP permanente, el que nace y acompaña a las partes durante la ejecución del proyecto, ¿correcto? Entonces, en este segundo escenario, que es el DAP permanente, se establecen reglas, ¿correcto? Y las reglas están establecidas en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. En efecto, el artículo 15 del reglamento, perdón, el artículo 5, establece que una decisión es de obligatorio cumplimiento para las partes. El DAP, sometida a cualquier controversia
emite su decisión luego de un procedimiento, que también vamos a comentarlo posteriormente, y la decisión con la cual concluye ese procedimiento es de obligatorio cumplimiento. Ahora bien, si una de las partes no está de acuerdo con la misma, puede someterlo a una instancia superior, que es el arbitraje, pero siempre y cuando haya dejado reserva su derecho dentro del plazo de 30 días, que es lo que establece el reglamento. 30 días desde emitida la recepción de la notificación de esta decisión. Bien, continuamos con el análisis entonces de la cláusula de solución de controversias. Indica, las controversias se arbitran acumuladamente en un único proceso arbitral, el cual debe iniciarse únicamente luego de la fecha de culminación, salvo por las excepciones reguladas en los párrafos siguientes. ¿Qué quiere decir? Que si una de las partes ha dejado su reserva de derecho que no se encuentra de acuerdo con la decisión del DAP dentro del plazo que hemos comentado, que establece el artículo 5, de 30 días, computados desde la recepción, desde la notificación de la decisión, puede llevar a arbitraje esas controversias de manera acumulada, pero una vez se haya producido la fecha de culminación del contrato. ¿Cuál es la fecha de culminación del contrato? La pueden ubicar de acuerdo a lo que indique en la ficha de datos del contrato, que como hemos indicado anteriormente, son las condiciones particulares. Bien. Asimismo, esta cláusula de solución de controversias se pone en varios supuestos. ¿Qué pasa si el DAP no ha dictado una decisión en el plazo previsto en el reglamento de la CCI, de Dispute Boards? O incluso si el DAP es disuelto conforme al reglamento. Pues la controversia es resuelta definitivamente de acuerdo al reglamento del centro de arbitraje que indica la ficha de datos del contrato, ante un tribunal constituido por 3 árbitros conforme a dicho reglamento de arbitraje. Entonces, esta cláusula de solución de controversia se pone en el supuesto de que aún así el DAP no haya atendido la controversia, no haya atendido la sumisión formal presentada por una de las partes y no haya emitido una decisión, o el DAP haya sido resuelto, pues las partes pueden someter esa controversia a el centro de arbitraje que ha sido establecido en la ficha de datos. Por lo general, lo que se ha visto comúnmente en estos contratos NEC 3, opción F, el centro de arbitraje que está comúnmente utilizado es el de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Bajo sus reglas y su propio reglamento también. Bien. Y también esta cláusula de solución de controversias se pone en el supuesto de que qué pasa si una de las partes no cumple o no acata una decisión desde su recepción, que como hemos indicado anteriormente es de obligatorio cumplimiento, es vinculante. Pues la otra parte puede, 2 supuestos. La primera, solicitar ante el propio DAP cualquier remedio o medida cautelar conforme al reglamento. Y lo segundo es que puede someter inmediatamente este incumplimiento a arbitraje de derecho de acuerdo con el reglamento del centro de arbitraje que la misma ficha de datos establece ante un árbitro elegido por el referido centro y conforme a su reglamento de arbitraje. Bien. Como sabemos, durante la ejecución del proyecto del contrato tenemos el mecanismo de solución de controversias de los Dispute Boards. Luego puedes llevar aquellos desacuerdos o controversias respecto a los cuales hayas dejado tu reserva de derecho por aquellas decisiones con las que no estás de acuerdo a una instancia superior, que es el arbitraje, que lo puedes llevar después de la fecha de culminación, ¿correcto? Entonces, esos son los 2 escenarios que plantea de manera escalonada la cláusula de solución de controversias que plantea el contrato de NEC 3, opción F, comúnmente utilizado últimamente en los proyectos de la reconstrucción con cambios. Antes de entrar a ver cuáles son los desarrollos de estrategia de reclamos, les comento lo siguiente. Los plazos que cuenta el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional para la presentación de una sumisión formal. Cada una de las partes puede llevar al DAP un desacuerdo, una controversia con la cual no haya podido tener éxito con la otra parte, ¿correcto? Tú planteas tu sumisión formal y la notificas con copia a la otra parte, ¿no?
a tu contratante o a tu contratista y a los 3 integrantes miembros del DAP. A partir de la notificación se tiene 30 días para que la otra parte pueda presentar su contestación. Ahora, ¿qué pasa si el último día en el cual se computa el plazo, ¿no? El último día cae en día que es inhábil, pues se pasa al siguiente día hábil, ¿no? Al siguiente, hábil es lo que te indica el reglamento. Teniendo conocimiento de la contestación de la otra parte, el DAP programa una audiencia. La audiencia se lleva a cabo a los 15 días desde la fecha de notificación de la contestación. El DAP puede plantear incluso hasta 15 días, es lo que indica el reglamento, pero también puede plantear una fecha posterior, ¿no? Siempre y cuando las partes estén totalmente de acuerdo. Bien, entonces tenemos acá 3 actuaciones: la presentación de la demanda, la presentación del escrito de contestación y la audiencia. En la audiencia, por lo general, cada una de las partes plantea sus argumentos de defensa, tanto la parte contratista como la parte contratante. Después, por lo general, hay una ronda de preguntas y finalmente termina pues en los alegatos finales, como para hacer el cierre de la exposición. Llevada a cabo la audiencia, el DAP tiene para emitir una decisión 90 días, pero 90 días computados desde la presentación de la fecha de la sumisión, no desde la fecha de la audiencia, ¿no? De que se llevó a cabo con las partes, sino 90 días desde la presentación de la sumisión formal. Ahora, este plazo definitivamente puede ser prorrogable, ¿no? Si así el DAP lo considere y pueda justificar, ¿no? Que necesita un plazo adicional, un plazo mayor. Perdón, ¿tenemos un comentario? No, Ani está con el micro abierto. Ok. Entonces, 90 días para la emisión de una decisión computados desde la presentación de la sumisión formal. Ahora bien, es importante tener en consideración que las sumisiones formales no son tan rígidas ni tan estrictas a diferencia de un arbitraje, con lo cual cualquiera de las partes puede presentar un escrito, ¿no?, ante el DAP para poder actualizar incluso una pretensión, una reclamación o alguna actuación que se ha podido dar durante el procedimiento de la sumisión formal y considera que tiene relevancia importante, ¿no?, en las pretensiones o en el contraargumento, si eres la contraparte, y que puede dejar a salvo también tu derecho. El DAP no podría en estricto rechazarte la presentación de un escrito, pero lo que sí debería hacer es correr traslado, ¿no?, a la otra parte para que pueda pronunciarse en un plazo razonable, ¿no?, respecto del nuevo escrito que ha presentado alguna de las partes. Bien. Si hay alguna consulta, por favor, lo comenta. Bien, continuemos. Entonces, para efectos de desarrollar la estrategia de reclamos, lo más importante es haber agotado previamente las herramientas contractuales ante el contratante. ¿Qué quiere decir? Alertas tempranas, eventos compensables y reuniones de trato directo. Recordemos que solamente llevamos a controversia o a sumisión formal aquellos desacuerdos que ya, evidentemente, por haber agotado los mejores esfuerzos en llevar a cabo un acuerdo, un trato directo con la contraparte, no se ha podido lograr. Pero previamente, como se ha compartido en la clase anterior, pues puedes haber emitido alertas tempranas. Respecto a las alertas tempranas, tienes reuniones de mitigación de riesgos, compartes los riesgos, planteas soluciones de mitigación, tienes los eventos compensables también, pues el contratante revisa los eventos compensables, tú puedes incluso pedir una reconsideración, el contrato no te lo impide, una reconsideración con algunos argumentos adicionales, ¿no?, respecto de los cuales te vales porque la otra parte te ha comunicado su rechazo sustentándose en ABC. Entonces tú puedes actualizar incluso o pedir una reconsideración sobre esos eventos compensables y finalmente, para efectos de evitar llevar a controversia o mejor dicho, a desavenencia los desacuerdos, siempre se
se insta a las partes a llevar reuniones de trato directo, porque recordemos que estos contratos, NEC 3, en específica opción F, tienen un ambiente colaborativo, un ambiente que puedan entre las partes solucionar sus desavenencias o desacuerdos a través de la comunicación entre las mismas. Entonces, la recomendación inicial es que se agote previamente todas las herramientas de gestión que tienen las partes, ¿no? Para evitar llevar un desacuerdo a una desavenencia. Segundo, se recomienda también incluir en los subcontratos, a través del back-to-back, el mismo mecanismo de solución de controversias para todo lo relacionado con el contrato principal. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos un contrato principal, contratante-contratista, ¿correcto? Y tenemos una cláusula de solución de controversias acordada y establecida en ese contrato. Lo lógico es que yo, al tener un contrato back-to-back, pues replique esa misma cláusula de solución de controversias en los subcontratos, de modo tal que el contratista, gestor, se asegure que sus subcontratistas le provea toda la información y documentación necesaria para justificar la reclamación. Porque recordemos que no siempre el contratista ejecuta de manera directa. El contratista es responsable de la subcontratación como si éste lo estuviese ejecutando, ¿correcto? Entonces, va a depender de una adecuada gestión y diligente del contratista que pueda trasladar esa reclamación ante el contratante, ¿correcto? Pero siempre y cuando su subcontratista ha presentado de manera oportuna la justificación de esa reclamación, ¿no? Entonces nosotros recomendamos que en los subcontratos se incluya una cláusula de solución de controversias, la misma, ¿no? Que está pactada en el contrato principal, pero todo lo que tenga que ver con el contrato principal, porque definitivamente entre la relación del contratista y subcontratista pueden haber también desacuerdos o controversias que surjan de su relación contractual directa, ¿correcto? Y ahí sí se puede plantear, evidentemente, otro tipo de cláusula de solución de controversias, como por ejemplo, pues el Poder Judicial o también el arbitraje, ¿no? Lo que resulte más conveniente y efectivo para las partes. Pero en todo lo relacionado con el contrato principal y a través del back-to-back, se aconseja que se tenga el mismo mecanismo de solución de controversias. Bien, tercera recomendación. El contratista debe procurar en todo momento que la estrategia de ejecución del diseño de las obras incluya acciones que optimicen el costo de los trabajos a realizar, ya que estas medidas facilitarán la aprobación del contratante o serán bien valorados por el DAP. No optimizar ni mitigar podría generar controversias en el reconocimiento de los costos incurridos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se basa que la reclamación del subcontratista o del contratista sea el impacto real, ¿no? Sino va a ser bien valorado por tu contratante o por tu DAP, ¿no? En caso tú sometas a una instancia superior, que tú hayas demostrado cómo has podido mitigar y todas las acciones que has podido implementar que hagan que ese riesgo que finalmente se materializó haya podido tener un costo menor, ¿correcto? Definitivamente, por ejemplo, podemos poner de ejemplo, si tenías recursos planteados para, no sé, para un área y tú después no pudiste acceder a esa área, pues, no sé, por hallazgos arqueológicos o por otra causa, pues tú recoloques, ¿no? Esos recursos, ¿no? Y no se queden un poco en el aire, ¿no? Sin que sean optimizados, sino que puedas recolocarlos y plantearlos de manera positiva para que el impacto sea menor de lo que podría haber sido. Entonces, todas esas acciones que optimizan el costo de los trabajos definitivamente va a ayudar a que la reclamación sea mejor valorada. Y como cuarta recomendación, en el caso de que el cambio haya sido ejecutado sin ninguna instrucción por parte del gerente de proyecto, se debe de describir las acciones que se tomaron para ejecutar el cambio. Muchas veces se ha visto como ejemplos que posterior incluso
en supuestos de que no ha habido instrucción del gerente de proyecto de ejecutar, ¿no?, un alcance adicional que no está contemplado inicialmente en el contrato, pues tú después vengas con una reclamación. Para reconstruir esa reclamación es importante describir todas las acciones que involucraron la ejecución de ese cambio y cómo esas acciones ayudan a cumplir con los objetivos y alcance del contrato, para efectos de que tampoco pueda ser desestimado. Continuamos entonces. ¿Qué sucede si el gerente de proyecto ha aceptado parcialmente una reclamación? ¿No? Si tú, por ejemplo, tienes tu evento compensable y el gerente de proyecto solamente te reconoce parcialmente el costo o parcialmente el plazo. Lo primero que se debería hacer como consejo es implementar la proporción aceptada a través de la presentación del cronograma para su aceptación e incluir el costo reconocido en la siguiente valorización, ¿no? Y aquella parte controvertida, o mejor dicho, no reconocida por parte del contratante, hace la reserva de que se someterá al mecanismo de solución de controversias solo por esa parte controvertida, en caso así se haya considerado, ¿correcto? Pero luego de hacer esa reserva de derecho, ¿no?, de ver si se va a una instancia o no, una instancia superior de acuerdo a la cláusula de controversias, es importantísimo que primero se evalúe la conveniencia de llevar a cabo dicha parte no reconocida, porque involucraría además no solamente la utilización de recursos, sino también un desgaste del proyecto, no tanto parte contratante como contratista, en enfocarse en una sumisión o en una demanda, de acuerdo a lo que indica la cláusula de solución de controversias, en vez de enfocarse en la ejecución del proyecto. Entonces sí es importante que primero, si tienes aceptado parcialmente una reclamación, pues de manera inmediata la implementen en el cronograma del proyecto, luego incluyan el costo reconocido en la siguiente valorización, luego de eso hagas la reserva de derecho, ¿no?, de que someterás, de así convenirlo, al mecanismo de solución de controversias planteado en el contrato, y finalmente evaluar si conviene o no para el proyecto, de acuerdo a las fortalezas y debilidades que tenga esa reclamación o esa parte controvertida, ver si lo sometes o no a una siguiente instancia. Bien. Hablando de fortalezas y debilidades, para efectos de conocer las fortalezas ante cada reclamación, es importantísimo primero hacerse las siguientes preguntas, porque de hecho pasa por un análisis previo del proyecto, ver, de acuerdo a la valoración de argumentos que pueda sostener en tu escrito de demanda, ¿no?, o en el mecanismo que hayas planteado llevarlo, que más adelante vamos a hablar sobre la asistencia informal también. Conocer de manera interna las debilidades y también fortalezas, ¿no? ¿En qué se justifica? Entonces, lo primero es, ¿en qué se basa tu reclamación? ¿En qué cláusula contractual? Ver si es que efectivamente es un evento compensable, ver si fue invocado dentro del plazo que establece el contrato, ver si efectivamente hay justificación, ¿correcto? ¿De dónde surge mi derecho? ¿A raíz de qué? ¿No? Estábamos hablando de, por ejemplo, los eventos compensables, si efectivamente se generó o no se generó el impacto, ¿no? Y si ese impacto que yo podría reclamar, ¿no?, tiene una afectación en mi ruta crítica, porque no basta con que haya un impacto, sino que también que se evidencie en la ruta crítica. Finalmente, si cuento con la justificación suficiente que respalde mi reclamación. Eso es importantísimo, porque no solamente se trata de argumentar que es un evento compensable, que lo presenté dentro del plazo, que de acuerdo a esta causal yo tengo derecho de poder reclamar este impacto, sino además que esté debidamente justificado documentariamente, ¿no? ¿A partir de cuándo tomé conocimiento de este evento? A partir de tal fecha. ¿Dónde se encuentra evidenciado? En esta comunicación, en esta acta de reunión, ¿no? Y así, documentarlo para efectos de poder tener mayor solidez y justificación en la reclamación.
Pero también es importante conocer los puntos débiles en la solicitud a efectos de ver y evaluar si es que efectivamente corresponde llevar la reclamación a una instancia superior. Y finalmente, ¿cómo puedo defender esos puntos débiles? ¿No? Por ejemplo, en el supuesto de que se haya presentado o haya cierta duda de cuándo debí presentar el evento compensable, ¿no? Por poner el ejemplo, el evento compensable y que podría ser cuestionado mañana más tarde, el plazo de presentación. Pues ver también qué otra manera puedo defender, ¿no? Esta debilidad para efectos de que tampoco puede ser desestimada. Entonces, sí es importante que el proyecto conozca todas las fortalezas antes de la presentación de cualquier reclamación. Y en la evaluación de esas fortalezas y debilidades es importantísimo, como hemos comentado inicialmente, que todos los líderes de todas las áreas que involucran, ¿no?, esa reclamación puedan participar en la evaluación adecuada de la estrategia de la reclamación, ¿no? Bien sea el especialista electromecánico, el especialista de costos, el contractual que tiene que estar liderando, porque el contractual se conoce al revés y al derecho del contrato y sabe cuándo tuviste que presentarlo, sabe cuándo emitiste la alerta temprana, y así todos los líderes para que puedan hacer adecuadamente el planteamiento de su reclamación. Bien, ahora vamos a hablar sobre las distintas modalidades que plantea el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional para prevenir desacuerdos. Y finalmente, de no haberse llegado a un acuerdo con las partes, incluso con el apoyo del DAP, pues cómo se materializa este desacuerdo en una desavenencia. El artículo 16 del reglamento de la Cámara de Comercio de Lima, perdón, la Cámara de Comercio Internacional que estamos comentando, ¿no? Y que incluso es objeto, ¿no?, de las cláusulas Z, que son el mecanismo de solución de controversias hoy implementado en los contratos NEC 3, opción F, establece que el DAP tiene un rol fundamental y esencial de prevenir desacuerdos. Estamos hablando de un DAP que te acompañe y es de manera permanente durante la ejecución del proyecto. El DAP conoce también, al revés y al derecho, lo que sucede entre las partes, el avance de las partes, los desacuerdos, los asuntos de preocupación. Conoce el estatus real del proyecto. No solamente porque tiene reuniones de seguimiento mensual, como lo establece el reglamento, con las partes en la cual puede ¿no?, conocer, consultar cómo va el avance, ¿no?, en comparación al mes anterior, sino porque además las partes tienen la obligación de informar al DAP a través de los documentos que se generan en el proyecto y que son de relevancia para conocer el estatus actual del proyecto para que el DAP pueda tomar una decisión o un comentario de manera acertada, de manera justificada porque tiene conocimiento. Entonces, el artículo 16 del reglamento establece que en cualquier momento, si el DAP así lo considera y las partes lo han consultado, lo han puesto a disposición del DAP, puede prevenir desacuerdos, ¿no? Por lo general, las partes trasladan sus asuntos de preocupación. Por ejemplo, esta comunicación que me ha notificado mi contratante me instruye a ejecutar este entregable adicional que no está contemplado en mi alcance, respecto del cual yo, contratista o subcontratista, tengo entendimiento, ¿no? Entonces, tú puedes poner de conocimiento al DAP todos los asuntos de preocupación que tengas, y el DAP, por rol fundamental, de acuerdo a su reglamento del cual se debe, puede evitar y prevenir desacuerdos en estas reuniones de seguimiento o incluso en las mismas visitas que se tienen en el proyecto, ¿no? O sea, puede estar en obra, puede estar, ¿no?, revisando las instalaciones, las instalaciones, y puede surgir alguna consulta o asunto de preocupación, y el DAP está en la facultad de emitir una opinión a efectos de poder evitar que se materialice un desacuerdo. Eso como primera regla, ¿no?, que tiene este mecanismo de solución de controversias. Sin embargo, de ya haberse
de ya haberse materializado el desacuerdo, porque las partes no han podido, a través de las comunicaciones, a través de las reuniones, llegaron a un entendimiento respecto de un punto que tienen controversia, existe el mecanismo de, que absuelve estos desacuerdos a través de la asistencia informal. Y este es el artículo que estoy proyectando, que indica lo siguiente. Artículo 17 del Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Por iniciativa propia o a petición de una de las partes y siempre con el acuerdo de todas las partes, el Dispute Board puede, de manera informal, ayudar a las partes a resolver los desacuerdos que puedan haber surgido durante la ejecución del contrato. Esta asistencia informal puede prestarse durante cualquier reunión o visita al sitio. La parte que proponga la asistencia informal por parte del Dispute Board debe esforzarse en informar al DAP y a la otra parte con mayor prontitud antes de la fecha de la reunión o de la visita al sitio durante la cual se tenga la asistencia informal que deba ser prestada. Entonces, cualquiera de las partes puede solicitar al DAP su asistencia informal. ¿De qué se trata esa asistencia informal? Se preguntará. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de haber tenido una asistencia informal para que pueda compartirnosla con nosotros. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia con asistencias informales? A ver, ¿quién quiere participar? Veo a todos conectados, pero hoy día no están participando. Bien, les voy a comentar entonces. La asistencia informal es llevar una o varias consultas al Dispute Board para que éste pueda pronunciarse. Pero como hemos comentado anteriormente, el DAP debe pronunciarse de manera acertada, de manera concienzuda, con lo cual es obligación de las partes poner a disposición de este DAP toda la información que tenga relevancia o injerencia con estas consultas informales, ¿ok? Esta asistencia informal se puede llevar a cabo en una reunión en específico para que cada parte pueda argumentar su posición, o incluso también se puede llevar a cabo en una visita al proyecto. No existe regla en específico de cómo se puede dar esta asistencia informal. Lo que sí, las partes se ponen de acuerdo, ¿no? Porque no basta con que una parte lo proponga, sino que ambas partes, contratante y contratista, tienen que estar de acuerdo en la o las consultas que se sometan a la asistencia informal para que el DAP pueda pronunciarse sobre las mismas. Pero además tiene una connotación especial esta asistencia informal, ¿no? Que, como ya hemos visto en la cláusula de solución de controversias, la sumisión formal sí es vinculante y es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, la asistencia informal, que ayuda también a evitar desavenencias, ¿correcto? La asistencia informal no es vinculante. No vincula a las partes a la respuesta informal que pueda tener del DAP. ¿Qué quiere decir? Que el DAP puede responder informalmente una o unas consultas y las partes pues pueden acatarla o pueden cumplirla como tampoco pueden hacerlo. Sin embargo, una sana recomendación es que si tú has llevado a cabo la asistencia informal es porque efectivamente quieres evitar una desavenencia, quieres evitar un procedimiento largo, tedioso, donde empleas recursos humanos, recursos económicos, recursos de abogados, recursos de peritos, que te da una sumisión formal. Tú no quieres llegar a esa instancia. Entonces, si tú estás de acuerdo, si las dos partes están de acuerdo en llevar una consulta informal por un desacuerdo que se tenga propio del proyecto a la asistencia informal, es porque de manera colaborativa y a través de los principios de buena fe y cooperación mutua que establecen ese contrato, pues las partes deberían cumplir incluso con la respuesta informal, así pues no estés de acuerdo. Lo que va a hacer esto es que evidentemente se genere un clima de confianza entre las partes. Incluso si resulta una asistencia informal, las partes pueden utilizar este mecanismo para así hacer más ágil y dinámica los desacuerdos y que puedan ser adoptados o atendidos en la ejecución del proyecto que llevarlo a
a cada uno de los desacuerdos a una sumisión formal que, como ya hemos comentado, son plazos que pueden exceder incluso los 90 días desde la presentación de la demanda. Entonces, es una sana práctica, no es vinculante, pero si se ha puesto al DAP toda la información posible para que éste pueda responder o resolver de manera adecuada y concienzuda, pues evidentemente va a ser importante para el proyecto que las partes puedan acatar una asistencia informal, ¿no? Si bien es cierto, no es vinculante, pero ayuda a las partes a evitar incluso desavenencias. Incluso, ¿qué pasa, por ejemplo, si una de las partes no está de acuerdo con la asistencia informal y lo quiere llevar a la sumisión formal? El DAP muy difícilmente va a cambiar de decisión o de respuesta, ¿no? De lo que ha emitido en la asistencia informal, porque basamos en el principio que tú en la asistencia informal has compartido toda la información, entonces muy difícilmente va a cambiar de respuesta de la asistencia informal a la decisión, ¿no? A una sumisión formal. Salvo, por ahí, va a depender de los criterios de cada uno de los miembros del DAP, que se haya presentado argumentos nuevos, que se haya presentado en la sumisión formal documentación nueva que pueda ser valorada, ¿no? En un proceso ya más largo, ¿no? Pero si es la misma información que se presenta en la asistencia informal, en la sumisión formal, es muy posible que el DAP pueda resolver y atender estas consultas informales de la misma manera. Bien, continuemos. Ahora bien, entramos a lo que es en sí una reclamación, una desavenencia, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del reglamento de los Dispute Boards, ¿no? Que establece cómo debe ser expuesta un escrito de demanda, ¿no? Dice, para someter una desavenencia al DAP, una de las partes debe presentar a la otra y al DAP una exposición escrita concisa de la desavenencia. Y aquí el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional te indica cuáles son los conceptos, ¿no? Los aspectos que debe considerar tu sumisión formal. Primero, una descripción clara y concisa de la naturaleza y de las circunstancias de la desavenencia, del desacuerdo. Segundo, una lista de asuntos sometidos al DAP para una conclusión y una exposición de la posición de la parte solicitante sobre estos asuntos, incluyendo todos los elementos pertinentes de hecho o de derecho. Tercero, la justificante relevante que fundamente la posición de la parte que ha presentado el escrito de demanda, como documentos, dibujos, programas o una justificación de un tercero, un análisis técnico de una empresa, pues, ¿no? De reconocido prestigio, ¿no? O un informe legal de un estudio que puede haber arribado, y que en efecto ese es el entendimiento que debe ser aplicado en esa reclamación, ¿no? Es importante que a mayor justificación tenga tu reclamación, seguramente y definitivamente va a ser mejor valorado por el DAP, porque va a tener sobre la mesa toda la exposición de argumentos que justifican, ¿no? Las pretensiones y los asuntos que se someten a este mecanismo de solución de controversias. Luego tenemos la exposición de las pretensiones. En las pretensiones es importantísimo que sean claramente establecidas. No existe, o sea, no es recomendable establecer pretensiones que sean gaseosas, que no aterricen en qué es lo que espera del escrito de demanda que se va a presentar. Las pretensiones están enfocadas a que el DAP reconozca ese derecho, ¿no? Que se solicita al DAP el reconocimiento de el evento compensable. Por ejemplo, que se solicite el DAP, a consecuencia del reconocimiento del evento compensable, por ejemplo, que el DAP se pronuncie o no, o reconozca que corresponde el reconocimiento del impacto en plazo de tantos días, de acuerdo al anexo tanto, por ejemplo, ¿no? Que es la justificación en mi cronograma, en mi ruta crítica, que efectivamente ese es el plazo que yo me he visto impactado por ese evento compensable. Y también, en caso de que exista también un impacto en costo, ¿no? Que el DAP se pronuncie que corresponde
el impacto en costo a tanto que es asociado al plazo, ¿no? Al mayor plazo que se está reclamando en la pretensión tal. Es importantísimo que las pretensiones estén claramente establecidas, porque de no estar claramente establecidas, el DAP podría incluso desestimarlas. Ahora bien, como buena práctica, además, en este tema de planteamiento de las pretensiones, recomiendo que las mismas, por ejemplo, si se plantea en una sola demanda, el reconocimiento de varios, ¿no? Desacuerdos o eventos compensables, por ejemplo, ¿no? Varios eventos compensables. Como estrategia legal, nosotros recomendamos que sean individualizados los impactos de cada uno de los eventos compensables. Por ejemplo, en el supuesto de que se haya arribado que del evento compensable, por ejemplo, 1, 2 y 3, del análisis de esos 3 eventos compensables, yo he aterrizado en que mi impacto es de 50 días, ¿no? En total, es conveniente, sugerimos como una sana práctica, que se individualice cada impacto a cada uno de los eventos compensables. ¿Por qué? Porque estratégicamente, y eso es un tema que va a depender también mucho del análisis técnico que pueda arribar al proyecto, porque estratégicamente siempre hay reclamaciones que tienen más fortalezas que otras. Siempre van a haber uno que dice, sí, este lo presenté, por ejemplo, este evento compensable lo presenté dentro del plazo, tiene esta justificación, tiene esta documentación de soporte, ¿no? Me baso en este soporte técnico, ¿no? Siempre hay uno que tiene más fortalezas que otra. Entonces, en el supuesto que el DAP concluya en que hay un evento compensable que a su criterio no considera debe ser reconocido, si las pretensiones no están individualizadas, podría incluso, en un lamentable escenario, desestimar de todo, porque tu pretensión engloba, ¿no? De acuerdo a lo que has planteado, tu pretensión engloba el impacto total, y no las han individualizado ni independizado cada uno de los mismos. Entonces, sí es una sana práctica que las pretensiones, además de estar claramente planteadas, puedan estar individuales, ¿no? Individualmente, acorde a cada uno de los desacuerdos o reclamaciones que se haya pretendido proponer en estas sumisiones formales, que son los escritos de demanda. Bien, ¿hasta aquí alguna consulta? Bien, continuemos entonces. Ok. Además, en esta exposición de demanda, el reglamento te da la facultad o la opción de que puedas plantear medidas provisionales o cautelares. Recordemos que no son las medidas cautelares procesalistas que nosotros conocemos de acuerdo al Código Procesal Civil para los abogados que están aquí. Son medidas cautelares que tú las planteas en el curso de una sumisión formal para que sean atendidas con celeridad por el DAP. Por ejemplo, vamos a traer 2 ejemplos. Una medida provisional o cautelar podría ser, por ejemplo, que además de las pretensiones que se ha planteado en un escrito de demanda, tú solicites al DAP que ordene a tu contratante que no se apliquen penalidades, sino hasta la decisión, ¿no? Hasta que se emita una decisión. Porque consideras que, de acuerdo a tu medida cautelar, tú pues estás en tu derecho, tus pretensiones se basan en justificaciones contractuales sustentadas debidamente, y además porque esta medida cautelar tiene como propósito que el DAP se pronuncie de manera anticipada. O sea, tú presentas tu escrito de sumisión formal y también incluyes, además de tus pretensiones, tu medida cautelar. Y esta medida cautelar, por la naturaleza en sí de las medidas cautelares, no puede ser atendida, ¿no? O absuelta en la decisión, porque habríamos esperado incluso 90 días o hasta más
para que pueda el DAP acogerla o desestimarla, sino que el DAP está en la obligación de atender esta medida cautelar provisional en un plazo corto. No hay plazo establecido en el reglamento que te diga que las medidas cautelares tienen que ser absueltas o rechazadas por el DAP en tanta cantidad de días. No lo indica el reglamento, pero sin duda deja a criterio del DAP para que puedan ellos, después de un análisis adecuado de la medida cautelar, valorar si efectivamente, ¿no?, pueden acoger esta medida cautelar, esta solicitud, o pueden rechazarla. Ahora, bien, en la medida cautelar que se plantee en estos escritos de demanda, es importante justificar además por qué la solicita, ¿no?, el demandante, ¿no? Evidentemente acá tiene que ver con una concepción de que si el DAP no absuelve o no acoge esta medida cautelar, ¿no?, en el corto plazo, pues tú, demandante, ves peligro en la demora, ¿correcto? Porque para ti es inminente que el DAP acoja esa medida cautelar, ¿no?, en el ejemplo supuesto que hemos puesto, ¿no?, que puede hacer que te apliquen penalidad en el corto plazo, ¿no? Y tú quieres evitar que suceda dicha acción por parte de tu contratante. Entonces, las medidas provisionales tienen el efecto de que sean acogidas o rechazadas por el DAP, pero siempre con un pronunciamiento oportuno, célere por parte de esta instancia de solución de controversias. Y tú las planteas en tu escrito de demanda. Las puedes plantear como no las puedes plantear. No es obligatorio cumplimiento. Esto es parte de tu estrategia legal que así hayan evaluado, ¿no? Porque tampoco se trata de plantear medidas provisionales si tú no puedes acreditar de que hay un daño irreparable si es que el DAP no se pronuncia de manera adecuada, oportuna, ¿correcto? Entonces sí va a depender mucho de la estrategia legal que se plantee para efectos de ver si van o no van medidas provisionales o cautelares en tu escrito de demanda. Bien. Y también tenemos que, en el caso del CBD, si la parte solicitante desea que el CBD dicte una decisión, la solicitud de una decisión y la indicación de las razones que motivan esa parte a considerar el CBD debe dictar una decisión en lugar de una recomendación. Estas son las consideraciones que el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional plantea que debe incluir todo escrito de demanda, ¿no? Como que las consideraciones previas. Antes de continuar, quiero entrar a revisar con ustedes un modelo de sumisión formal que les he compartido. No sé si lo pueden ver. A ver, un ratito. Acá. ¿Lo pueden ver? Sí, doctora. Sí, sí se ve, sí se ve. Esto es un modelo de sumisión formal que les he compartido, que está en el aula virtual, como bien ha indicado Fiorella, para que se den una idea de cómo está estructurado un escrito de sumisión formal, ¿no? En realidad no hay reglas, como comenté. Lo que sí hay es acepciones o consideraciones que debe incluir todo escrito de demanda, ¿no? Bueno, acá tenemos a quienes van dirigido la sumisión formal, ¿no? Indicar qué número es, a qué proyecto pertenece, ¿no? Quiénes son los miembros integrantes de tu Dispute Adjudication Board, ¿no? Una parte introductoria, hemos hablado del artículo 18, del artículo 19, el artículo 18 habla sobre la sumisión formal para una conclusión, ¿no? Que cualquiera de las partes puede formalmente y en cualquier momento llevar un desacuerdo al Dispute Board para una conclusión. Y el artículo 19, que es el que estábamos comentando, refiere a la exposición de la demanda, a lo que debe incluir cualquier demanda que se presente ante el DAP. Bien, entonces tenemos esta estructura, una parte introductoria,
Luego, ¿no? Esta desavenencia se ha generado en el marco de una ejecución del contrato, ¿no? Haces una descripción del proyecto, ¿no? Cuándo ha sido, quiénes son las partes, quién es el contratante, quién es el contratista, los citas, incluso también las generales de ley, por ejemplo, quién está firmando el documento, el escrito de la demanda, el representante legal que cuenta con las facultades establecidas, ¿no? En la partida tal. Bien. Y asimismo, en esta propuesta, en este modelo de sumisión formal, ahí, pues, ¿no? Se puede plantear las medidas provisionales o cautelares, ¿no? Que están establecidas en cierta sección del documento. Luego de eso, ¿no? Se establecen cuáles son las pretensiones y los asuntos sometidos para la conclusión del DAP, ¿no? Se indica qué asuntos voy a someter al DAP para su evaluación y para la emisión de una conclusión. En el caso de que someta al DAP eventos compensables que fueron rechazados, pues hago una descripción de los hechos. Pongo el evento compensable, el evento compensable presentado con fecha tal, ¿no? Es un evento compensable, ha sido presentado, ¿no? Y pongo toda la trazabilidad de los hechos respecto de los cuales me han generado a mí el derecho a la reclamación y al evento compensable. Luego, ¿cómo me ha impactado el evento compensable? O sea, tengo que justificarlo también en el cambio de las fechas claves o en la fecha de culminación. No se trata nada más de una cuantificación de días o una cuantificación en un costo, sino además debo de acreditar que hay un traslado de las fechas claves a consecuencia de ese evento que se ha presentado, ¿no? Y, bueno, cualquier otra solicitud que provenga y que tenga referencia importante con el evento o los eventos compensables. Acá me detengo unos segundos para comentar. Hace unos minutos hablamos sobre que en una demanda puedo plantear uno o más desacuerdos, ¿no? Lo estratégicamente correcto sería que si hay uno o varios eventos compensables que se pretendan plantear en un solo escrito de demanda, ¿no? Es porque se ha llegado a la conclusión de que después de un análisis, ¿no? técnico de los impactos, pues esos eventos compensables tengan correlación en el tiempo y en la ruta crítica, para efectos de poder justificar, ¿no? Que no son independientes ni aislados, sino hacer una sola reclamación, ¿no? Bien sea a una fase, por ejemplo, en la fase de diseño, o bien sea que tengan injerencia en la fase de procura, por ejemplo, o bien sea que tengan injerencia en la fase de construcción, pero que estén correlacionados cuando se tratan de más de un evento compensable. Bien, seguimos con la estructura de la sumisión que les planteo. Luego se tiene que hacer una descripción de la desavenencia. No hemos hablado sobre el evento compensable, lo que me genera a mí como derecho y la justificación que yo debería estar en la capacidad de demostrar, ¿no? Que hay un impacto. Pero ¿por qué se genera esta desavenencia? Porque hay un rechazo, ¿correcto? Hemos hablado anteriormente de que antes de llevar una reclamación es porque yo he agotado previamente las herramientas contractuales, ¿correcto? Y esto implica alerta temprana, si es que así se ha planteado, aunque para presentar un evento compensable, de acuerdo a la cláusula 16.1, no es necesaria la presentación de alerta temprana. Pero sin embargo, abro un paréntesis aquí porque es bien valorado, ¿no? Por el contratante y también por el DAP, que se plantee una alerta temprana a efectos de poder compartir y tomar decisiones conjuntas respecto al riesgo identificado. ¿Correcto? Entonces, la desavenencia se trata cuando ya yo he presentado o he agotado mis herramientas contractuales y no he tenido la aceptación por parte del gerente de proyecto. Pero además, este rechazo, esta falta de aceptación de parte del gerente de proyecto no se ajustan en el contrato. O sea, no tienen justificación para rechazar mi evento compensable, los argumentos del contratante respecto de mi reclamación.
no se ajusta, o sea, no es razonablemente y objetivamente contractual las razones del rechazo por parte del gerente de proyecto, ¿no? Luego, el contratista notificó el evento compensable en razón al numeral tanto de la cláusula 60.1, hemos comentado en la clase anterior que hay 19 causales de los eventos compensables para poder justificar el mismo. Luego acá, en el supuesto de que hay una solicitud de medida provisional o cautelar, pues también se plantea que sea presentado. O sea, si por ejemplo considera el proyecto de manera estratégica que podría haber un peligro esperar, ¿no?, hasta la decisión. Y yo solicito al DAP que atienda de manera anticipada a la decisión una solicitud de medida cautelar o provisional, que puede ser cualquier ejemplo, ¿no? Se han dado muchos ejemplos en la práctica, por ejemplo, la inaplicación de penalidad, como hemos comentado, o la liberación, pues, de fondos retenidos, ¿no? O otros muchísimos ejemplos que se puedan dar en la práctica. Luego, la descripción de las circunstancias de la desavenencia, en qué se basa la justificación contractual, en qué se soporta, ¿no? en qué cláusula del contrato es establecida la reclamación de mi derecho. Luego, ¿no? Los eventos compensables que se solicitan o se someten al DAP para una conclusión, los argumentos del contratante para desestimar o para rechazar el evento compensable, ¿no? Y finalmente las pretensiones, ¿no? A una o dos o tres pretensiones, las que sean necesarias, pero las que estratégicamente estén bien planteadas para efectos de evitar que el DAP pueda incurrir incluso en errores al momento de pronunciarse en una decisión. Las medidas provisionales, como hemos comentado, se sustentan también, por ejemplo, en la no aplicación de penalidades, ¿no? Que hay una opción X7 en la cual el contratante puede aplicar penalidades al contratista, ¿no? Las razones por las cuales se basa la medida cautelar y finalmente los anexos. Los anexos es importantísimo que vayan acorde a la justificación que se ha desarrollado durante, ¿no?, el desarrollo del escrito. No solamente el contrato, sino además las alertas tempranas, las actas de reuniones de mitigación, los correos electrónicos, el análisis de la ruta crítica, el análisis del impacto en costo, entre otros más documentos. Bien, continuemos entonces. Entonces, ya hemos visto los aspectos importantes que tienen que incluir todas las sumisiones formales, ¿no? Y hemos visto también un ejemplo, un modelo de sumisión formal que seguramente les va a servir a ustedes de mucha utilidad para cuando quieran presentar una reclamación ante su contratante. Sigamos. En la elaboración del reclamo, aspectos fundamentales que debe considerar el proyecto son los siguientes. El primero, el que conversamos inicialmente, es que el proyecto debe trabajar con los líderes de las áreas que involucra el reclamo, en el análisis de reclamo, identificando cuál es la fortaleza del mismo y en qué se encuentra basado el reclamo. Es importante que se hagan reuniones, ¿no?, grupos de trabajo para efectos de identificar los roles que tiene cada uno de estos integrantes del equipo para poder analizar adecuadamente en todas las ramas o expertices que tienen estos profesionales y finalmente considerar o no la conveniencia de la presentación de ese reclamo. Antes de la preparación del escrito de reclamación de la sumisión formal, deberá efectuarse una revisión inicial de cuál es la documentación de soporte que se tienen a fin de analizarla, ¿no? Entonces, antes de plantear el escrito, la demanda,
se debe revisar toda la documentación que se ha expuesto entre las partes para ver y conocer las fortalezas y ver si efectivamente es conveniente o no presentar la reclamación. Si por ahí no mostramos diligencia o si mostramos diligencia, ¿no? Si por ahí hicimos reuniones o hasta dónde yo pude mitigar, ¿correcto? El daño, ¿no? O el perjuicio que finalmente voy a invocar como parte de las reclamaciones y las pretensiones que se establen en el escrito de demanda. Y bien, para analizar el reclamo de manera integral, es importante, como comentamos, la revisión de toda la información que se genera en el proyecto a raíz y que tengan relación con esa reclamación. Luego, es importante también que el proyecto se plantee qué es lo que quiero conseguir con esta reclamación, qué es lo que busco, o sea, qué pretensiones busco el proyecto lograr con esta reclamación. Y finalmente, que se haga una estimación adecuada, contractual, de los impactos en costo y plazo. Y digo contractual porque el contrato te establece qué herramientas tú te debes de basar para efectos de calcular tu impacto en la ruta crítica, para efectos de calcular tu cuantificación de costos, ¿no? Recordemos también de que el contrato NEC 3, opción F, es un contrato a costo reembolsable. El contratante reconoce como costo determinado, pues, los conceptos que están definidos en el numeral 24 de la cláusula 11.2 del contrato, en las cláusulas generales o en sus cláusulas Z. Entonces, ¿qué es lo que busca lograr el proyecto como consecuencia de esa reclamación? ¿No? El impacto de tanto en plazo y el impacto de tanto en costo. Pero ese impacto debe tener un soporte contractual, debe tener una justificación que se adecue a los mismos términos del contrato suscrito. Luego, el expediente de reclamo deberá contener los argumentos y pruebas que desvirtúan cada una de las razones por las cuales el contratante no ha aceptado dicho reconocimiento. Acá tenemos un aspecto importante, que nosotros ya hemos llegado a esta instancia de reclamación a través del mecanismo de solución de controversias ante el DAP, porque se ha agotado, ¿no? en el trato directo, en las herramientas contractuales, este reconocimiento que finalmente ha sido rechazado por el contratante. Si ha sido rechazado, conocemos las causas, ¿no? O las razones por las cuales el contratante ha rechazado dicho evento compensable, por ejemplo. Entonces, en este expediente de reclamación, en esa sumisión, debe contener aquellas justificaciones o razones respecto de las cuales desvirtúan, ¿no? Las razones por las cuales el contratante ha desestimado en instancia contractual tu reclamación. Es importantísimo también que se haga un análisis también interno de tal vez las razones respecto a las cuales ha rechazado el gerente de proyecto dicho evento compensable se justifican en el contrato. Y finalmente yo, después de efectivamente validar que el gerente de proyecto tiene la razón, ya pues no tendría mucha fortaleza llevar ese reclamo a una sumisión formal. Por eso es importantísimo también valorar los argumentos del contratante para ver si que corresponde o no llevar a una instancia superior esa reclamación. Bien. Entonces tenemos la elaboración del reclamo, los aspectos a considerar y finalmente la negociación entre las partes. En la negociación entre las partes, el artículo 19 del reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, ¿ok?, te indica que una vez presentada la sumisión formal, las partes son libres de poder llegar a un acuerdo sobre la desavenencia mediante la negociación con o sin ayuda del Dispute Board, ¿ok? El hecho de que ustedes hayan presentado una sumisión formal no enerva que en el camino ustedes puedan ponerse de acuerdo, puedan
el contratante llamar al contratista para ponerse de acuerdo a que, mira, yo después he valorado, consideramos que puede ser de utilidad este argumento y nos ponemos de acuerdo. O te hago una propuesta, contratista, al contratante, ¿no? Todo puede suceder en la práctica. Esto, evidentemente, tiene que ser con conocimiento del DAP, porque si el DAP no toma conocimiento de esto, ¿no? Entonces, ellos continúan las etapas de la sumisión formal, ¿no? A través de la citación de una audiencia, a través de la emisión de una decisión, sin haber tomado conocimiento de que las partes en el camino lograron ponerse de acuerdo. Ahora bien, es importante, y también es una sana práctica que recomiendo, que el DAP participe, porque si bien es cierto, acá el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional te habla sobre ponerte de acuerdo, ¿no?, en el camino de una desavenencia con o sin la asistencia del DAP, lo mejor es que sea con la asistencia del DAP, porque así, de alguna u otra manera, sobre todo el contratante, pues tiene el respaldo de que hay un documento formal en el cual el DAP, pues, valida que hay un entendimiento de las partes, y además el DAP se va a asegurar de que ese entendimiento o ese acuerdo que hayan logrado las partes puede hacer un monitoreo, ¿no? O un control de que efectivamente se va a dar en el tiempo. Entonces, en todo momento, inmiscuir la asistencia del DAP en este tipo de acuerdos, cuando ya se abre una desavenencia, es importante para lograr además que el DAP, ¿no?, pueda hacer un control del acuerdo que las partes hayan podido lograr. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hoy ya están muy callados. Ninguna pregunta. Bien, continuamos entonces. Ok. Hemos hablado de las distintas etapas de la gestión de reclamos. Hemos hablado de la cláusula de solución de controversias, ¿no?, la que está planteada en los NEC 3, opción F, en la actualidad, utilizados en nuestro ordenamiento, en nuestro país. Hemos hablado también de cómo se elabora adecuadamente una reclamación. Hemos hablado además de esta instancia previa que tiene las partes de poder agotar incluso antes de una desavenencia, que nos va a llevar a la utilización de recursos humanos, económicos, ¿no?, en un plazo estimado que no es menor a los 90 días. Hemos hablado también de las herramientas que tiene de negociación las partes. Y ya para concluir esta primera parte. Es importante además es importante que se tome conocimiento de que un procedimiento de sumisión formal implica una preparación importante para el proyecto, ¿no? Bien sea la parte contratista o bien sea la parte contratante. Porque el proyecto, además, ¿no?, además de que debería estar enfocado en la ejecución del alcance, del diseño, de la construcción, el proyecto pierde atención de las partes cuando existe una o más sumisiones formales, ¿no? Entonces, lo recomendable es que se pueda llegar a través de la negociación, a través del trato directo, o incluso ya habiéndose abierto un proceso de sumisión formal, lo importante es que las partes puedan evitar, ¿no?, llegar hasta el límite de una conclusión. ¿Por qué? No solamente por lo que estamos hablando de que el proyecto pierde la atención de las partes cuando hay una sumisión formal, sino porque genera un clima de tensión entre las mismas. Cuando tú estás en una audiencia, tú tienes a tu contraparte, ¿no? Por lo general es el equipo de gestión del proyecto, está el gerente de proyecto, está el administrador contractual, está el responsable de planeamiento, está el responsable de costos y por ahí está tu abogado. Por lo general,
está conformado cada una de las partes en una audiencia por ese número de profesionales, ¿no? Pueden ser más también. Pero tú estás en una audiencia y tú tienes a tu contraparte, ¿no? Desvirtuando los argumentos que tú como defensa tienes, y de igual manera la otra parte. Genera sin duda un clima de tensión, un clima poco colaborativo, ¿no? Que perjudica la buena relación que debería existir entre las partes para poder coadyuvar a la culminación del proyecto, que ese es el foco o interés que debería tener de por sí el proyecto. Entonces, en la medida de que se pueda evitar una desavenencia, ¿no? O en la medida que se pueda llegar a un trato directo, incluso cuando se ha abierto una sumisión formal, va a ser siempre lo más adecuado que pueda tener las partes. Ahora bien, vamos a hablar sobre qué es lo que debo considerar, bien sea contratante o contratista o subcontratista, qué es lo que debo considerar antes de ir a una negociación, ¿no? Antes de una negociación para efectos de poder evitar, ¿no? Llegar a una conclusión o incluso evitar llegar a una desavenencia si es que todavía no he presentado la demanda. Pues bien, para efectos de valorar qué es lo que debo de considerar, qué es lo que debo de analizar para una negociación, debo de conocer cuáles son los aspectos que tengo mayor fortaleza. Debo además conocer mis aspectos débiles, mis argumentos débiles, ¿no? Y no solamente los míos, ¿no? Como contratante, por ejemplo, sino también los del contratista o los del subcontratista. Debo hacer una valoración integral de fortalezas y debilidades. Debo además también de considerar los aspectos positivos que tiene no continuar con la o las desavenencias. Puede ser que tú no tengas en curso 3 o 4 sumisiones formales o desavenencias. Y evidentemente, pues, por ejemplo, te conviene más llegar a un trato o un acuerdo con la asistencia del DAP en 2 de esas desavenencias en curso, ¿no? Y dejar al DAP que preste su atención en otras 2, por dar cualquier ejemplo. Entonces, sí es importante que se valore cuáles son los aspectos positivos de no continuar con la desavenencia. Luego, adicionalmente, siempre es bueno también ponerse en la situación adversa, o sea, ¿qué es lo que espera la otra parte? ¿Correcto? ¿Por qué tiene esa posición? ¿Por qué tienen esos argumentos? Y siempre buscar un equilibrio. El equilibrio siempre es bueno para cualquier punto de negociación que se quiera tener y pueda lograr con éxito, ¿no? Cualquier desacuerdo que se quiera llegar a negociación. Luego, determinar con cifras hasta qué monto como máximo podemos ceder en una negociación. Y esto aquí nos van a ayudar nuestros amigos, los responsables de costos, ¿no? Los ingenieros de costos nos van a ayudar hasta cuánto efectivamente me corresponde como dicha reclamación. ¿Qué es lo que he planteado como reclamación? ¿Qué es lo que he incurrido efectivamente en gastos, en costos por esa reclamación? ¿Y hasta cuánto puedo ceder o no puedo ceder? Porque efectivamente ya incurrí en eso y ceder a mí me perjudicaría un desfinanciamiento o un desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puedo ceder? De acuerdo a la justificación y análisis que he arribado como impacto en costo. Y también conocer si es que, si es que esta reclamación de impacto está respaldada en, pues, en documentos, en sustentos, en soporte que pueda dar una mejor valoración a esa reclamación económica. Y de igual manera pasa con la reclamación del impacto, ¿no? ¿Hasta dónde yo puedo ceder, ¿no? Con mi impacto que he arribado en el plazo, ¿no? Si estamos hablando de que es una afectación, es porque o sea, mi análisis, la consecuencia de mi análisis me ha arribado a que la ruta crítica me está impactando en tantos días, ¿no? No estoy considerando evidentemente las holguras de dicho impacto. Entonces, ¿hasta cuánto puedo ceder? Luego, si se negocian varias pretensiones, determinar qué pretensiones pueden cederse y qué otras no. Y finalmente, conocer experiencias pasadas que se tengan entre las partes durante la ejecución de ese proyecto. Por ejemplo,
Con anterioridad, por poner un ejemplo, el contratante me ha reconocido bajo esta metodología económica, ¿no? O me ha reconocido esta reclamación, ¿no? O me ha reconocido un evento compensable por esta justificación y hoy por hoy se replica, ¿no? Lo mismo, pero en otra línea de tiempo. Entonces, sí es importante también traer a colación las experiencias pasadas para que puedan ser un objeto de valoración en una negociación que se tenga entre las partes. Doctora, una Sí. consulta. Siempre se ha venido hablando del contratista y del contratante. Yo pregunto, ¿y en qué momento interviene el supervisor y para qué lado? Bien, en el NEC 3, en específico en la opción F, como conversamos en la primera clase, no existe la figura del ingeniero supervisor. O sea, está la figura del supervisor de calidad. El supervisor de calidad tiene funciones específicas de control de calidad. No interviene para poder tener injerencia en una reclamación o tener participación en un evento compensable o durante la sumisión formal. No tiene injerencia ahí. Las partes que intervienen para efectos de poder participar en una desavenencia, en un desacuerdo, es el contratante, el contratista y, en su caso, el subcontratista. El supervisor de calidad no tiene injerencia en las reclamaciones que se presenten en el curso E. Podría tener participación en una audiencia, por ejemplo, ¿no? Si así considera el contratante, que el supervisor de calidad pues participe de la misma y efectivamente su rol en específico en esa audiencia sea hablar sobre la calidad de los trabajos del contratista o del subcontratista, pero mayor injerencia no tiene ni participación en las reclamaciones que se planteen. Doctora, yo le estaba preguntando por el supervisor general, ¿no? No por el de calidad necesariamente, sino por el supervisor de la obra. ¿Existe o no existe? No, como hemos hablado en la primera clase, en este contrato no existe supervisor. En este contrato, la figura preponderante por el lado del contratante es el gerente de proyecto. El gerente de proyecto es un profesional asignado y contratado directamente por el contratante. Representa los intereses del contratante. Es quien además tiene facultades para incluso modificar el alcance o instruir un adicional o incluso instruir el retiro de algún profesional. Tiene facultades específicas y establecidas en el contrato. Pero digamos que a nivel de supervisor del contrato, perdón, supervisor del proyecto o residente, no existe esa figura. El representante preponderante del contratante es el gerente de proyecto. El contratista tiene relación directa con el gerente de proyecto. Con él es quien interactúa, lleva a cabo las reuniones de mitigación de riesgos, incluso él le presenta su evento compensable, el gerente de proyecto es quien lo acepta o quien lo rechaza, ¿no? O ordena la emisión de cotizaciones. Entonces, digamos que esa es la figura que representa los intereses del contratante, el gerente de proyecto. Doctora. Okay. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Quisiera ver si me puede corregir más o menos lo que pienso o lo que es lo que opinó mi compañero, ¿no? Anterior. Se puede decir que la supervisión, si hablamos así en forma general y lo similamos con las obras públicas, se divide en dos partes, ¿no? Vamos a hablar de esa parte que se encarga de la programación y del dinero que se va a mover en la obra, y la otra parte exclusivamente la calidad de la obra. Solo de la calidad, SOMA, inspecciones, todo ese tipo de trabajo. El gerente contrata esa parte de la calidad aparte, ¿no? De la calidad, SOMA, todo eso aparte, pero tiene dentro de la obra a un representante, por así decirlo, que le llaman gestor o otro nombre, para que vea justamente esa parte de lo que es el presupuesto y lo que es el cronograma de la obra, ¿no? Control de la obra.
¿Es correcto ese análisis? En los contratos NEC 3, esa organización no se da. En el contrato NEC 3 te establece quién es tu gerente de... El contrato NEC 3, en las cláusulas generales, te habla de dos protagonistas, por así decirlo, que representan los intereses del contratante. Te habla del gerente de proyecto y te habla del supervisor de calidad. Y establece claramente en el contrato cuáles son sus funciones y atribuciones dentro del contrato. Independientemente está que dentro del organigrama del contratante tenga pues su equipo de especialistas en costos, especialistas en planeamiento, especialista en contractual, especialista en, ¿no? En cómo se ha organizado internamente el equipo del contratante dependiendo de el proyecto que se esté llevando a cabo. Pero en específico, el gerente de proyecto es el representante, o sea, es quien va a sostener si un evento convencional, por ejemplo, es adecuado en cuanto a su impacto en costo o su impacto en plazo o no corresponde. El supervisor de calidad es quien va a acompañar al contratista, no va a validar que efectivamente los trabajos se ejecutan, ¿no? Se desarrollan de acuerdo a los estándares de calidad acordados entre las partes, ¿no? Va a emitir las órdenes, las notificaciones de defectos, ¿no? El supervisor de calidad también va a levantar esas notificaciones de defectos cuando el contratista o el subcontratista ya haya levantado las mismas. Y finalmente, el supervisor de calidad va a ser quien además, ¿no? El supervisor de calidad te acompaña un año adicional después de la recepción de la obra para ver que durante ese periodo de 52 semanas, efectivamente se han levantado todas las emisiones de certificados de efectos que contractualmente se establecen en el NEC 3. Entonces, cuando hablamos de una gestión de reclamos, ¿no? Cada protagonista por parte del contratante maneja un rol distinto. El contratante, ¿no? Tiene su representante con las facultades suficientes para tomar decisiones con injerencia económica, ¿no? Injerencia también en el proyecto, que es el gerente de proyecto. No hay otro responsable que pueda tener las mismas facultades y atribuciones que es el gerente de proyecto del contratante. El gerente de proyecto del contratante acepta eventos compensables, el gerente de proyecto pues ordena la emisión de cotizaciones, el gerente de proyecto acepta tu plan de subcontratación, acepta o rechaza un entregable de diseño, ¿no? Justificando. Que tenga atrás un soporte de equipo, de especialistas, los tiene. Incluso ellos ponen de conocimiento, el contratante, quién es su equipo de responsables frente al contratista para efectos de poder coordinar adecuadamente entre las partes, ¿no? Las reuniones. Pero quien tiene el poder de decisión y facultades trascendentales en un NEC 3, en específico opción F, es el gerente de proyecto. No tiene la misma connotación de un contrato de obra pública. Acá estamos hablando de un NEC 3. Ya, doctora, para terminar, ¿el Sí, gerente del proyecto debe estar en obra 100%? Porque si vamos a hacer un control del plazo, vamos a estar ahí atrás del contratista para que cumpla la ruta, para que cumpla pues la ruta crítica, porque como es flexible, ¿no? Justamente por eso es que este tipo de contrato manda la flexibilidad del cronograma, trae como consecuencias pues eventos compensables de ampliaciones de plazo, gastos generales elevados, ¿no? Por la cantidad de profesionales que tiene este tipo de contrato, y el cuidado que debe tener. El gerente del proyecto debe estar en todo caso en obra 100% porque es la única forma de controlar, pues, ¿no? Y como Así respaldo pues, es. de mi compañero anterior, ¿no? Porque él, claro, como cualquiera, se imagina de que un supervisor debe estar, pues, el supervisor de calidad sí está, pues, 100% en la obra, ¿no? Pero el gerente también, pues, ¿no? A eso me refiero. El gerente del proyecto debe estar en obra 100%. Así es. Si bien es cierto, acá hay dos acepciones que considerar. El gerente de proyecto, como es fundamental su rol
protagónico en el desarrollo de un proyecto y además porque toma decisiones que son relevantes para la continuidad del proyecto, debería de estar de manera permanente en el proyecto, salvo que salga de vacaciones, que por ley a cualquier trabajador en el régimen legal peruano le corresponda, respecto al cual deberá decir quién se encuentre en su reemplazo durante ese periodo de vacaciones, pero salvo el periodo de vacaciones que por ley le corresponde, el gerente de proyecto debe estar de manera permanente, porque imagínense ustedes que no esté o esté ausente, como puede haber ocurrido en algunos proyectos que ustedes conozcan. Pues evidentemente eso imposibilita que haya una adecuada gestión por parte del contratista, de emitir, por ejemplo, alertas tempranas y no esté el gerente de proyecto quien lleva a cabo o quien controla el registro de riesgos, ¿no? El gerente de proyecto es quien controla el registro de riesgos, entonces es importante que él esté, que él participe, porque es esa la figura que tiene que estar. Incluso la ausencia de un gerente de proyecto en el desarrollo de un contrato NEC constituye un riesgo, ¿no? Un riesgo que también puede ser advertido por una alerta temprana. Entonces, sí es importante que el gerente de proyecto participe durante la ejecución de todo el proyecto, ¿no? Salvo por estos periodos vacacionales de ley, ¿no? Que como hemos advertido, debe de avisar con tiempo para efectos de quién se quede en su reemplazo, para que no haya una discontinuidad ni tampoco haya una ausencia que limite la gestión del contratista de poder continuar sin que se afecte el desarrollo normal de un proyecto. Doctora, buenas noches. Doctora. Doctora, disculpe, se entiende que hay una función delegada del gerente del proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunos contratos NEC se ha previsto la necesidad del uso del cuaderno de obra. Se entiende que hay algunos paquetes de trabajo, pues, que son 10 o 15 colegios o 15 obras en lugares diferentes. Es materialmente imposible que el gerente de proyecto pueda llenar personalmente el cuaderno de obra o hacer toda la labor. Entonces, se entiende que hay un equipo de trabajo y hay una delegación de funciones. ¿Eso funciona así o se obliga necesariamente que el gerente de proyecto, en el caso de los cuadernos de obra, por ejemplo, él llene los cuadernos de obra como es en la ley de contrataciones? O sea, ¿hay un símil con respecto a eso o hay alguna excepción? Es un interesante ejemplo, Juan, porque de hecho existen algunos proyectos, existen algunos paquetes hoy por hoy que utilizan esta modalidad de contratación y esto sucede en la realidad, que hay más de un gerente de proyecto. Hay un gerente de proyecto para, por ejemplo, para tal centro de salud y para tal centro de salud, ¿no? O sea, ¿no? Uno distinto en cada no sé, o colegio, hospital, lo que fuese. Y es un solo contrato, pero tiene 2 o más gerentes de proyecto. Sucede en la realidad. Y acá vamos a plantearnos lo positivo y lo negativo de tener a más de un gerente de proyecto. Porque lo negativo, ¿no? Desde mi perspectiva, es que que es un solo contrato, que si bien es cierto, son 2 establecimientos, por poner el ejemplo, pueden ser 2 colegios, 2 establecimientos, 2 quebradas, ¿no? Lo que sea. Pero es un solo contrato, pero la parte negativa es que son 2 o más profesionales que, lógicamente, difieren de criterios, ¿no? Uno puede tener un criterio para absolver una alerta temprana o para tratar un riesgo de una manera y el otro gerente de proyecto puede tener una posición totalmente contraria. Entonces, eso es lo que dificulta la gestión de un contratista, ¿no? De tener a 2 o más gerentes de proyecto en un solo contrato, ¿no? Bajo un solo alcance. Es un solo alcance, pero tienes distintos bloques o recintos o colegios, o el ejemplo que has puesto, Juan. Pero lo cierto es que eso no debería perjudicar si tienes, por ejemplo, varias edificaciones, por así decirlo, tienes una obligación de desarrollar tu cuaderno de obra, porque así te lo indica el contrato, y
¿Puede delegar esas funciones? Sí, porque el mismo contrato te lo establece. El contrato te lo establece, ¿no? Doctora, pero para el cuaderno de obra también se puede delegar porque Sí. el cuaderno de obra 14.2. tiene que llenarlo personalmente, ¿no? El jefe de proyecto o el gerente de proyecto, o se puede delegar a un especialista o uno que forme parte del equipo de gerente de proyecto. Porque... El 14.2, Juan, establece, el 14.2 de las condiciones generales establece, el gerente de proyecto y el supervisor de calidad, previa notificación al contratista, puede delegar cualquiera de las acciones y puede revocar cualquier delegación que haya dado. Toda referencia a una acción del gerente de proyecto o el supervisor de calidad en este contrato incluye toda acción que tome su representante. Entonces, doctora, una consulta. Considerando que ya el medio de comunicación oficial en esos proyectos es el ACONES, así es. el cuaderno de obra, ¿qué sentido tendría? Porque ya prácticamente reemplazaría, pues, ¿no? El ACONES, porque no sé si ya verle mucha utilidad al cuaderno de obra, ¿no? Es un instrumento adicional, ¿no? Que sirve como en la ley de contrataciones públicas, que sirve para efectos de poder trasladar ahí los hechos ocurridos en obra, ¿no? Los del día a día, para que haya un registro, un reporte de lo que sucede en el proyecto, en cada uno de, ¿no? En cada uno de los, en tu caso, pero en cada uno de los colegios o edificaciones, mejor dicho. Pero, en efecto, el medio de comunicación oficial que establece el contrato NEC lo refiere al volumen 2, y el volumen 2, en estos contratos que conocemos, pues hace que el oficial sea el ACONEX, ¿no? Entonces, sí es mejor para efectos de que haya un documento con fecha cierta y que efectos de que hay un plazo de respuesta respecto de esa comunicación que deba ser atendida, que se utilice el medio oficial a través del ACONEX. Recordemos que en el cuaderno... Sí. Sí, creo que un poco todo se resume a que estos son contratos hechos por ingenieros para ingenieros, entonces el tema procedimental está tratando de irse a lo más práctico. Entonces, el gerente de proyecto puede delegar, porque puede delegar, pues entonces basta que seguramente lo haya formalizado mediante algún tipo de documentación, queda delegado y no tenemos los problemas de, bueno, lo que pasa es que el tema público pues tiene una carga de formalismo probablemente, bueno, la que es. Entonces, creo que en eso se basa todo y se usa el ACONEX porque en el ACONEX queda todo registrado de manera automática y seguramente mucho más sencilla que andar paseando con el cuaderno de obra que me lo prestas, te lo envío para allá. Y entonces, yo creo que va todo para, como creo que mencioné en algún momento, por otro lado, en algún momento con un estudio de abogados hablábamos de los FIDI, que ellos están matriculados en los FIDIC, certifican FIDIC y nos dijeron que los FIDIC se les hicieron durísima para aceptarlos porque eran el club de todo y eran ingenieros que no querían ver abogados. Entonces es un poco, creo, lo que pasa. ¿No? Así me lo dijeron, me dijo, eran el club de Toby, literalmente, uno de los estudios más reputados del IME especializado en temas de... No querían ser, no los querían aceptar los FIDIC. Entonces creo que un poco por ahí va, es simplemente el concepto de hacerlo lo más sencillo y práctico, ¿no? Así era eso nada más. Gracias, Carlos. Tienes toda la razón. De hecho... Doctora, sí. Siguiendo con ese tema, pero no me cabe en la cabeza, es bien difícil que él solo lo haga, tiene que delegar, porque mire, él ve la parte técnica, ve reclamos, ve la parte legal, ve calidad, ve cuaderno de obra. ¿Le alcanza el tiempo? Bueno, de igual manera, o sea, la misma pregunta entonces sucedería por el lado también del contratista. Tiene que haber, ¿no? O sea, tiene que haber una adecuada organización porque sin duda hay que priorizar los temas más relevantes y trascendentales respecto de que, ¿no? Para el proyecto. El gerente de proyecto debe estar en las situaciones que el contrato así le establezca estar. Pero eso también no enerva que tenga su equipo
que no, un equipo, una organización interna que le pueda reportar si efectivamente el entregable de diseño cumple con la información de las obras y con la ley, ¿no? Para poder aprobarlo, ¿no? Y que le sustenten así, ¿no? O que le sustenten de no ser así, pues las observaciones corresponden a que no se ha cumplido con la información de la obra. O sea, ¿no? Tiene que tener su respaldo de equipo y una adecuada organización de profesionales que puedan soportarse el gerente de proyecto en los mismos, ¿no? Porque evidentemente no puede estar revisando el diseño, no puede estar revisando los protocolos de calidad, no puede estar revisando por qué se ha desestimado ciertos conceptos de la valorización, no puede estar en todas esas funciones, ¿no? Sería imposible. Creo que ningún profesional, ninguna persona, ningún ser humano puede abarcar tantas responsabilidades de un contrato. Entonces, para eso está una organización adecuada de los líderes, ¿no? De cada una de las especialidades técnicas que están involucradas tanto por el equipo del contratante y de igual manera por el equipo del contratista y sus subcontratistas. Sí, Entonces, doctora, creo sí, que es exactamente el mismo caso de un notario público. En rigor, él firma todo y él debería haber visto todo, pero tiene que armar una organización completa. Es una empresa así completa, pero solo él firma. Es exactamente lo mismo. es cuestión de confianza y para eso tú debes de tener también a tu personal de soporte que te pueda justificar adecuadamente por qué se va a tomar tal o cual decisión para aceptar o para desestimar o para rechazar un entregable, ¿no? O sea, es importante sí que todo esté justificado porque después la responsabilidad va a ser el gerente de proyecto. El gerente de proyecto va a ser quien dé la cara ante el contratista para rechazar algo. Y si efectivamente su equipo, por ejemplo, de diseño, no ha justificado que efectivamente no se haya cumplido con la información de las obras o la ley aplicable, que son justificaciones para rechazar un entregable de diseño, entonces finalmente la responsabilidad va a ser del gerente de proyecto, que por esa inadecuada observación dilate el proceso de revisión de diseño y finalmente devenga en un evento compensable. Todo, o sea, cada paso del gerente de proyecto tiene que estar fina y adecuadamente justificado, porque de dar un paso en falso le va a generar un derecho de reclamación al contratista. Así de importante y delicadas son las funciones del gerente de proyecto, ¿no? Igual manera, por ejemplo, por poner otro ejemplo, de no reconocer o de rechazar conceptos de la valorización. Por ejemplo, el contratista presenta, por ejemplo, 20 conceptos para que sean reconocidos con la justificación documentaria y el gerente de proyecto del contratante te desestima, ¿no? 5 de los 20. Pero te desestima incluso sin justificación, por poner cualquier ejemplo. Entonces, no solamente estás yendo en contra del contrato, sino que el contratista, ¿no? Puede generar el derecho de reclamarte intereses por el no reconocimiento oportuno en la valorización de esos 5 conceptos que han sido indebidamente desestimados, por poner cualquier ejemplo. Entonces, en efecto, las funciones y responsabilidades del gerente de proyecto son delicadas, ¿no? Porque además, hoy por hoy sabemos que en los contratos que se tienen suscrito en nuestro ordenamiento peruano y los que se tienen ¿no? con la reconstrucción con cambios, por ejemplo, las responsabilidades del gerente de proyecto no solamente son responsabilidades contractuales a nivel o frente al contratista, lo que podría conllevar una inadecuada, un inadecuado rechazo, ¿no? Una inadecuada desestimación, sino porque además pueden conllevar con responsabilidad administrativa, funcional, ¿no? Todos conocemos que hay una ley que regula las responsabilidades administrativas, ¿no? De los funcionarios públicos, y hasta incluso, en el peor de los supuestos, ¿no? A responsabilidad penal. Entonces, las funciones del gerente de proyecto, quien está frente al contratista, son delicadas. Por eso también recomendamos que el contratista, lo que estábamos hablando hace unos minutos, es importante que se pueda poner en la situación adversa, o sea, en la situación de tu contraparte, para entenderlo también, qué necesita él para aceptarte
esa reclamación. ¿Qué justificación a él le daría el soporte necesario para poder aceptar tu reclamación? No se trata de que, el contratista tiene derecho porque se presentó un evento causal 18 de incumplimiento del contratante, lo presento antes de los 21 días, me lo rechazan, lo llevo a sumisión formal. No, o sea, hay que valorar la justificación de la otra parte para poder sustentar de manera adecuada y suficiente para que tu gerente de proyecto finalmente te acepte, en la medida que sea aceptable, ¿verdad? ¿No? Porque tampoco se trata de reclamar por reclamar, pero en esa medida. Entonces, sí conlleva a responsabilidades delicadas, contractuales, y además de responsabilidad, que ya nos hemos ido por ahí, pero de hecho es importante tocarlo porque también hay que reconocer el rol que tiene el gerente de proyecto, no solamente a nivel contractual, sino también administrativo. Y ese era otro caso, ¿no? Que pueda conllevar a otro tipo de responsabilidad. Y para terminar el comentario de Carlos, en efecto, y ahí ya nos vamos a un receso, ¿qué hora es? Ya son las 8:48. En estos contratos, estábamos hablando del FIDIC. El FIDIC, de hecho, tiene una gama de libros interesantes todos, y en efecto está planteado como un lenguaje para ingenieros, ¿ok? Pero el FIDIC tiene una traducción oficial, ¿no? Traído incluso también a la práctica en varios países, ¿no? En varios países que vienen empleando este tipo de contratos unos con éxito y otros con no tanto éxito. Pero el NEC 3, y en específico el NEC 3, opción F, en nuestro ordenamiento, ha sido traducido por quien ha planteado las condiciones de licitación, por el contratante. No es una traducción oficial. Y esto es importante que tengamos conocimiento de esto, porque incluso en algunos contratos que se tienen suscritos a la fecha, no es del todo claro la traducción o el entendimiento de ciertas cláusulas, porque, repito, no es una traducción oficial la que tenemos aplicando hoy en nuestro ordenamiento. Hubiese sido genial que cuando se trajo a colación o a utilización este tipo de contrato, que fue por primera vez en los Panamericanos, se haya contado con una traducción oficial. Pero no, pero la misma traducción se ha venido aplicando incluso en estos contratos que se tienen suscritos a la presente fecha, que se vienen utilizando con la reconstrucción con cambios, ¿no? Pero modificándose en las condiciones Z. Eso era lo que les quería comentar. Y bien, siendo las 8:50, ¿les parece si vamos a un pequeño break de 10 minutos hasta las 9? Sí, doctora, a las 9 continuamos entonces. Listo.